Gloria al Señor por lo que estamos allí ya conectados. Aleluya. Te bendiga, mi hermano José Miguel. A ver quién más está conectado por ahí. Mi hermana Belkis Burton. Dios me la bendiga, mi mamita. Dice que hay 3 más conectados, pero no me dice quién. Así que bueno. Bienvenidos a esos 5 conectados allí. Bienvenidos en esta preciosa mañana. Te bendiga, mi hermana Wendy. Me encanta esta canción. Se llama Zion o Sion. Y habla de la promesa del Señor de que Él reuniría otra vez a su pueblo Israel. Y la canción repite las promesas. Yo te bendeciré, te multiplicaré, te protegeré donde quiera que vayas. Y yo te enviaré un Salvador. Yo voy a terminar mi trabajo con ustedes. Ustedes no tienen otro pastor, dice. No tienen otro Señor. Los verdes pastos te esperan. En Sion hay muchos más. I will bring you back home. Will you back home, oh my children. Yo los voy a traer a casa, mis hijos. Yo los voy a traer a casa. Qué hermosa esperanza, ¿no? Que mire todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Todas las promesas que les ha dado. Y aún con toda la desobediencia de ellos en la canción. Y Dios le dice, aunque te apartes de mí, aunque yo te voy a traer, aunque te apartes de mí, yo te voy a traer. Y qué hermoso es el amor de Dios, que a pesar de que nosotros nos apartamos y nos desviamos y nuestro camino muchas veces se aparta del propósito de Dios, pero Dios siempre nos trae una vez más a casa, porque Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué hermoso despertar esta mañana sabiendo eso. Y en la mañana meditaba en un salmo. Quiero traerles cada día a ustedes una palabra aparte de lo que leamos, un salmo para reflexionar. Y Dios me llevó al Salmo capítulo 5, estaba en mi devocional justamente, tengo un diario devocional y justamente estaba ese salmo ahí, el Salmo 5:12. Mire qué hermoso, dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Dice, como un escudo lo rodearás de tu favor. Y meditaba en ella y decía, Señor, pero si tu misma palabra dice en Romanos que no hay justo, ni un uno. Pero cuando vamos al libro de Éxodo vemos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el hecho de que tú y yo creamos a ese Dios, se nos es contado por justicia. Y dije, Señor, yo quiero creerte porque yo quiero que tú como un escudo me rodees a mí, me guardes, me protejas. Y te invito a que tú le digas eso al Señor, que le creas al Señor, que no solamente creas lo que tu Dios te dice, sino que cumplas, al igual que Abraham, que Isaac, que Jacob y que su pueblo, como le dijo aquí Moisés, hizo todo de acuerdo a lo que Dios había mandado. Y todas esas cosas le fueron contadas por justicia a estos grandes hombres de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Somos hombres llenos de pecados, de fallas, claro que sí, todos lo somos. Pero cuando le creemos a Dios y guardamos sus mandamientos, se nos es contado por justicia. Y Él nos va a rodear, va a ser un escudo alrededor de nosotros, en favor de nosotros, sus hijos. Bueno, bienvenidos mis hermanos. Ya estamos varios. Bienvenida a mi hermana Judy Fuentes. Un placer tenerla acá. Me alegra mucho. Mi hermana Lester Manzariego, mi hermana Herminia, aleluya, mi hermana Astrid Pinto, gracias por estar ahí, aleluya. Bueno, comenzamos hoy ya cuando estamos en el devocional número 71, imagínense, llevamos 71 días dedicándole al Señor cada mañana una lectura, a no solamente leerla, sino también meditar en ella. Aleluya. Así que vamos a ir al libro de Números capítulo 9. Hoy cuando es el día 13, no,
lunes 14, aleluya, de septiembre. Mire qué rápido avanza el tiempo. Vamos a dar gracias, mis amados, allí todos juntos, donde usted quiera que esté. Vamos a cerrar los ojos, vamos a poner una posición de humildad ante nuestro Dios y vamos a darle gracias por su preciosa palabra de antemano, por todas sus bendiciones. Padre mío, Padre Celestial, damos gracias, Señor, allí todos juntos que estamos conectados, quizás a distancia, Señor, pero con el mismo sentir, el mismo espíritu y el mismo deseo, Señor, de buscarte y de agradarte y de aprender más de ti en esta mañana, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, por el despertar, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por esa paz que brindas a cada uno de mis hermanos, gracias por el deseo de estar acá de pie, Señor, por ese impulso, por esa paz y por ese impulso que nos das de leer tu palabra, Señor, de buscar más de ti, Señor. Te pido bendición, te pido unción, te pido sabiduría, Señor, para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, mis amados, hoy va a estar una lectura bastante interesante. Me gusta mucho la historia. Cuando cuentan algo de historia, me encanta, me encanta. Y aquí en el capítulo 9 dice celebración de la Pascua. Recordemos que ya hace un año que ellos habían salido. Entonces esta es la segunda Pascua que ellos celebraban. La primera está en Éxodo, lo encontramos en Éxodo 12. Aproximadamente, si no me equivoco, el capítulo 12 estaba allí cuando ellos ya celebraron la Pascua por primera vez antes de salir de Egipto, y ya aquí tenían un año de haber salido de Egipto y se estaba cumpliendo todo lo que Dios le había ya mandado. Dice así: en el nombre de Jesús, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año, mire, de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, porque siempre se celebraba el primer mes, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Fíjese usted, al tiempo que Dios había propuesto para ellos, ese era el tiempo que ellos tenían que cumplir. Dice: el 14º día, o sea, el día 14 de este mes, del mes primero, entre las 2 tardes, porque la tarde y la mañana era un día, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Recuerden que lo que ellos pasaban la sangre del cordero por las puertas, lo que hicieron ese día, pero Dios después les dio mandamientos de todas las cosas que habían de comer y cómo debían de preparar ese cordero. Dice: y habló Moisés a Dios de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Fíjese bien, aquí estaba el cumplimiento por segunda vez del día de la Pascua. Dice el 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos, habían tocado muertos, o quizás, sí, habían muertos familiares, habían tocado muertos, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Recuerde que cuando tocaba, esa era una de las cosas que te hacían inmundo, quedabas aparte, eras inmundo, eras no apto para celebrar una fiesta solemne y santa del Señor. Pero mire lo que dice: y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muertos. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? O sea, ellos querían celebrar al Señor, pero no se encontraban aptos para celebrarla. Dice el 8. Y Moisés le respondió: esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Este versículo lo subrayé, lo dejé como uno de los textos clave de este capítulo, porque me encanta lo que Moisés hizo. En medio de esa petición, él no se desesperó a cambiar algo o a decir: sí, vamos a hacer esto. No, él dijo: esperad. Y eso muchas veces nosotros tenemos que hacer antes de tomar cualquier decisión. Esperar y oiré la ordenanza de Jehová. Esperar y esperar a oír lo que Dios ordena hacer. El 9 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. O sea, si la iban a poder celebrar, Dios no los iba a excluir. Pero mire,
En el mes segundo, ya no en el mes primero, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán de animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, celebrarán. Fíjese usted, Dios no cambió nada del ritual, ni cambió el mes para que se celebrara. Pero Dios en su misericordia ha bendecido día a día para ti. Pero mira en su misericordia, fijémonos cómo Dios no cambió las leyes del ritual, ni cambió las leyes por las personas que no se encontraban aptas. Pero sí les dio la oportunidad de celebrarlos después. Y no sé por qué me viene a la mente que cuando Jesucristo venga por su iglesia, los que estén limpios, los que estén aptos, van a ser levantados al cielo. Y muchos, cuando la Biblia después en Apocalipsis dice que estos son los que salieron de la gran tribulación, estos son los que salieron y que no se inclinaron ante la bestia y toda esa cosa, o sea que va a haber una salvación después, pero para el pueblo de Israel. Pero qué importante que Dios es un Dios de oportunidades, pues no los dejó fuera por el hecho de que no estuvieran aptos en ese momento. Aleluya. No cambió nada, pero sí les dio la oportunidad. Dice el 13, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, dice, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Si usted ha sido elegido, escogido por Dios ya, el día que el Señor venga y usted no tenga excusa y no celebre, como le digo, esa fiesta, no sé, me vino esa revelación de Dios. Imagínense, no tenemos excusa, serán cortados. Dice así, dice el 14, y si murare con vosotros, extranjero, y celebrar la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Dice, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Dice mi hermana Judith, dice, la Pascua es una expresión de amor de Dios manifestándose en la redención de su pueblo y juicio de sus enemigos en fidelidad a su pacto. Sí, Señor, Dios hizo un pacto de salvarlo, lo salvó, aleluya, y ellos tenían que celebrar esto para recordar esa salvación tan grande. Este cabello mío está como cuando yo estaba en la adolescencia, rebelde el día de hoy, pero bueno, sujétese. Bueno, mis amados, este último versículo, el 14, me gustó muchísimo, y si tenemos que reflexionar en algo de esto es que no porque un extraño venía a habitar en la casa de un judío, ellos iban a parar de celebrar, o porque un extraño estaba ahí, o una persona que venía, un extranjero, perdón, venía de viaje y moraba ahí entre ellos, no podía celebrar la Pascua. No, Señor, era mandato de Dios que todo el extranjero que morara allí tenía que celebrar la Pascua. Mire, cuántas veces a veces nosotros viene un familiar o viene alguien que no es de nuestro núcleo familiar de la casa, que vive en la casa, y nosotros dejamos de ir a la iglesia, o si hacemos devocionales de oración, no hacemos el devocional de oración, o si leemos la Biblia, estamos acostumbrados, no lo hacemos porque ellos están ahí. No, Señor, mire la importancia de Dios desde un principio que Dios nos ha dado, de que es necesario que nosotros influyamos en ellos y que ellos no influencien en nosotros. Si usted va a la iglesia los domingos y llegó un familiar, llévese ese familiar a la iglesia, pero no deje por nada de celebrar una fiesta solemne a Dios. Esto es, ahí vemos el motivo, como Dios decía, o sea, será cortado. Dios no le gusta eso, Dios le gusta que seamos puntuales con Él, y sabemos que los domingos son nuestras fiestas para el Señor. Dice el versículo 15, dice, la nube sobre el tabernáculo. Me encanta este versículo también, estos versículos. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, fue levantado, dice, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Recuerde que desde que ellos viajaron había una columna de nube y una columna de fuego. Luego que el tabernáculo fue erigido, esa nube posaba
Era una nube de día y de la noche era fuego. Dice el 16, así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche apariencia de fuego. Dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampando. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Dice, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o sea, toda la noche, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O sea, había estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampando y no se movían. Digan, no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Como puse ahí en el encabezado del video, al ritmo de la nube. Eso es lo que el pueblo de Israel seguía, el ritmo de esa nube, de la protección de Dios. Mira el 23 dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Ese es mi segundo texto clave. Guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y me fui a la Biblia Pechita. Y ahí dice que ellos guardaban, en vez de la palabra guardando, ellos dicen cumpliendo. Ellos cumplían la orden de Dios. Entonces guardar y cumplir son la misma cosa. Cuando Dios dice aquí en que guarde sus mandamientos, quiere decir que cumplas con sus mandamientos. Gracias por esos 17 que estamos allí conectados. Gloria al Señor, gloria a Dios por todo lo que estamos allí. Entonces dice el capítulo 10, ya vamos con el capítulo 10. Dice, las trompetas de plata. Aleluya. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2, eran 2, mire, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás. Y en la Biblia Pechita, que continúe leyendo, dice con fundición, en fundición. Eso era, porque ellos fundían, calentaban y moldeaban. Dice, de obra de martillo la harás, obra de fundición, la cual te servirán dice, para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Esa era la función de estas 2 trompetas. ¿De qué material? De plata. Para convocar y para hacer mover o que los campamentos avanzaban. Recuérdense que nada más para el ejército de Israel necesitaban 20 kilómetros a la redonda para poder acampar. Imagínense el tamaño y la dimensión de cómo estaban ellos organizados, este pueblo. No sé si por ahí me aparece la imagen, pero si no, aquí la tengo. Cómo estaban organizados ellos, que necesitaban esas trompetas para poder hacerlos convocar y darle órdenes para que se movieran. Dice el versículo 3, dice, y cuando la tocaren, cuando las tocaren, o sea, las 2 juntas, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Cuando tocaban 2, todo Israel se convocaba. Pero cuando tocaban una, solamente los jefes de los millares eran convocados. Dice, y cuando tocares alarma, o sea, había un sonido de alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al oriente. Dice, y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Dice, alarma tocarán para sus partidas. Esto era de acuerdo a dónde se movía la nube, si tenían que ir al sur, de acuerdo a eso se movían los campamentos. Dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Ellos eran los que estaban supuestos o tenían este mandato. Dice, las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Dice, y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Hasta Dios escucharía
esa trompeta, dice, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, recuerdan el tiempo de las trompetas, en la fiesta de las trompetas, dice, en la alegría, en vuestras solemnidades y en los principios de vuestras mesas tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paz, y os será por memoria delante de vuestro Dios, o sea, como recordatorio, yo Jehová vuestro Dios. Y ahí Dios le firmó, yo soy el que autorizo que esto se haga. Y yo me imagino que Moisés, cuando escribía, porque él fue el autor de estos primeros 5 libros de la Biblia, él firmaba porque para que no se les olvidara al pueblo que no era él quien mandaba ese mandamiento, sino el mismo Jehová. Aleluya. Dice, los israelitas salen del Sinaí. Este es el versículo 11. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Fíjense ustedes, nos da el tiempo. Dice, en el año segundo, ese mismo año en que celebraron la Pascua, pero en el mes segundo, dice, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Quiere decir que lo que en el versículo 9 se acercaron a Moisés porque estaban inmundos y que no podían celebrar en el primer mes la Pascua, Dios les dio tiempo. Esa misma nube no se movió de inmediato, se movió el tiempo justo para darles a ellos tiempo de celebrar también la Pascua. Porque se movió el segundo mes, dice, a los 20 días del mes la nube se alzó, y ellos iban a celebrar el 14 días, tenían que cumplir con todo el ritual y después seguir comiendo los 7 panes, días de panes sin levadura. Qué precioso es nuestro Dios. Dice el 12, y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí según el orden de marcha. Tenían un orden para marchar, y aquí lo vamos a ver. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Esta fue la parada que hicieron cuando la nube se movió. Dice, partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá. Recuerden que ellos estaban compartidos en 4 campamentos, 3 tribus por campamento, y la primera tribu que llevaba esa bandera era Judá. Dice, Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo del ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar. Recuerden que estaba Judá, Isaacar y Zabulón. Dice, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de los ejércitos de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Estaba él. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, porque mientras ellos se movían, ellos empezaban a desarmar todo ese tabernáculo, dice, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Recuerden que ellos llevaban todo lo que era las bases, las cortinas y todo eso. Dice, luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén, después que marchaba todas las Gersón y Merari. Marchar la bandera del campamento de Rubén, el segundo campamento, dice, por su ejército, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Duel. Dice, luego comenzaron a marchar los coatitas, que eran los de Coat, hijos del Coat, dice que eran los levitas, dice, los coatitas llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaban el tabernáculo. Mira qué orden. Llegaban primero los que tenían las basas, todas las cosas, las cortinas, y mientras ellos llegaban, le daba tiempo a ellos, ¿no?, de que los otros ya iban armando el tabernáculo en el lugar donde la nube se parara. Dice el 22, después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Eliasama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan, que era el último campamento, por su ejército, a la retaguardia o a retaguardia de todos los campamentos. Mire, él era el que estaba atrás, cubriendo la espalda de todos los campamentos. Y Ahiezer, hijo
de Amisadai estaba sobre el cuerpo de su ejército, sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocran, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Ahira, hijo de Enán. Dice, este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Yo aquí más o menos hice como también un orden, y también lo saqué por las fotos que yo le puse del orden de marcha y del orden de acampar del pueblo de Israel. Vamos a ver más adelante que el arca era lo que iba primero, la presencia de Dios, porque desde el arca era que estaba la presencia, también ahí Dios les hablaba. Entonces lo que le daba dirección, toda ordenanza venía cuando Moisés hablaba, o cuando Dios hablaba con Moisés, desde allí con Moisés y con el sacerdote. Entonces desde ahí venía la dirección del Señor, y eso era lo primero que llevaban los levitas. Después iba el ejército de Judá con las 3 tribus, Isaacar y Zabulón. Después iba el tabernáculo, las bases, las cortinas, todas esas cosas que lo llevaban los levitas también. Pero de los hijos de los levitas estaba Gerson y Merari, las familias de Gerson y la familia de Merari, quienes llevaban esto. Después iba Rubén, Simeón y Gad, que era el ejército de Rubén con su bandera. Después iban los muebles que les tocaba a Coat, que eran levitas también. Ellos llevaban ya los muebles sagrados. Vamos a verlo más adelante. Y después venía Efraín, Manasés y Benjamín, que era el ejército de Efraín con su bandera. Y después venía el ejército de Dan, que era la retaguardia con su bandera, juntamente con la tribu de Aser y Neftalí. Esto me ayudó mucho sacar la ubicación y todo, y hasta ver la inteligencia con que Dios mandó a que todo fuera en marcha, como tanto su salida como su llegada iba a ser provechosa, iba a ser buena, de mucho orden. Aleluya. Dice así entonces el 29. Entonces dijo Moisés a Jobat, hijo de Reuel, medianita, su suegro. Yo leí en mi pechita y dice Reuel, estaba el nombre de Reuel, que es el mismo Reuel. Dice aquí, dice su suegro. Entonces era el suegro de ¿quién? De Moisés. Quiere decir que Jetro, ¿cierto? Tenía, que también se llamaba Reuel o Raguel, como le dicen aquí. Era medianita, tenía 7 hijas, dice la Biblia, pero también tenía un hijo, y el hijo se llamaba así como dice, Jobat, su suegro, era suegro de Moisés. Dice, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os daré, le dijo Moisés a él, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Dice, y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces tus lugares. Tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Mire la importancia de este varón. Moisés le dijo, no, quédate, tú sabes, tú vas a ser nuestro guía, aparte de Dios, me imagino, por supuesto, pero nos vas a ayudar muchísimo, porque conoces el desierto. Y dice el 32, y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos has de hacer, nosotros te haremos bien. O sea, cuando tú nos ayudas, nosotros también te vamos a recompensar por toda esa ayuda cuando Dios nos haga bien. Dice el 33, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto, mire ahí, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Entonces el arca es quien iba primero. Dice, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, imagínense, cubriéndolos del sol desde que salieron del campamento. Y cuando el arca se movía, Moisés decía, ay, qué lindo esto, imagínense, cuando ellos avanzaban y esa arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted pone, no sé, un ventilador y tiene hojas ahí. Cuando pone ese ventilador, todo eso se va. Yo me imagino que Moisés, eso era la intención que decía, Señor, levántate, y cuando tú te levantes sean esparcidos
todos los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, o sea, cuando el arca se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. O sea, vuelve a tu pueblo, regresa aquí con nosotros. Mire qué precioso. Voy a ver los comentarios, a ver. Me ha encantado leer estos versículos. Aleluya, aleluya. Dice mi hermana, mi tía Zaira, bendecido día, la sangre de Cristo tiene poder, aleluya, así es. Dice también mi hermano Ever Peña, bendiciones, un saludito para allá, para Colombia, para mi hermano Ever, aleluya. Dice mi hermana Yesenia, buenos días, paz de Cristo a todos. Nuestra hermana Mirta, que está ahí viendo, nos manda bendiciones. La hermana Gladys Villalta dice, Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos. Aquí estamos de nuevo con la bendición de Dios para seguir aprendiendo su palabra. Sí, Señor, ella es viva. Dice Gladys Villalta, está mirando, gloria al Señor. Dice la hermana Judy, la nube tipifica la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre su pueblo. Así es, como extrañaba los comentarios de mi hermana. Aleluya. Dice mi hermana Belkis Burto, así estamos nosotros cubiertos con el Espíritu Santo y nos guía. Aleluya. Dice la hermana Judy, la plata es figura de la redención y la salvación y representa la justicia de Dios. Así es, por eso es que ellos tenían que hacer, ese era el material para esas trompetas. Dice el hermano José Miguel, Dios es un Dios de orden, no de desorden. Sí, Señor. Dice la hermana Wendy, y esa promesa sigue presente. Todo país o nación que ayude a Israel tendrá una bendición especial. Sí, Señor. Así es, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y más adelante vamos a ver cómo esas bendiciones de Dios siguieron al pueblo de Israel y cómo las maldiciones de otros pueblos se convertían en maldición para ellos y bendición para el pueblo del Señor. Bueno, mis amados, ha sido un placer una vez más estar con todos ustedes. Han pasado 32 minutos. Gracias por estar allí. Agradezco mucho a esos hermanos que comparten este video, que quieren que nuestro grupo crezca. Y así es, mi hermano. Mire, yo quisiera que todo el mundo leyera la palabra de Dios, pero no todos tenemos la capacidad de disciplinarnos, hacer las cosas. Pero sabemos que todo esto viene, porque a veces tenemos disciplina para otras cosas, pero sabemos que esta disciplina de leer la palabra del Señor, de escuchar cada día su palabra, de meditar en ella, solamente proviene de Él. Y primero lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida espiritual es la oración. Nunca la lectura de la palabra del Señor puede ir sin oración. Ellas tienen que ir juntas. Tenemos que buscar la dirección del Señor, la presencia de Dios, para que allí, cuando ese espíritu esté allí humilde para escuchar esa palabra que Dios quiere, es donde podemos adquirir la sabiduría necesaria y la guía necesaria que Dios quiere darnos a nosotros, sus hijos. Bueno, mis amados, espero que tenga un buen inicio de semana. Feliz lunes para todos. Recuerde que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ver cómo llegamos a lunes, pero vamos a ver también cómo pronto se llega a viernes y sábado. Que la paz del Señor more en tu casa, more en tu familia. Que si hay enfermedad en tu hogar, en tu casa, que sea sanado. Que la sanidad de nuestro Dios llegue hasta tu casa. Que la paz del Señor more en tu corazón. Y sobre todas las cosas, mi hermano, que no dejes de predicar la palabra del Señor, que no dejes de hablarle a alguien, que no dejes de reflejar o de hablar con tu testimonio, con tu actitud, con tu comportamiento del Señor. Y recuerda que el amado está pronto a venir. No nos descuidemos, sino que estemos listos para recibirle. Dios me les bendiga. Ha sido un placer y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Dios les bendiga.